En el mundo del crimen organizado, hay jefes que gobiernan con miedo y violencia, pero hay otros, mucho más peligrosos, que gobiernan con inteligencia y poder político. Uno de ellos fue Frank Costello, el hombre que transformó la mafia en un imperio empresarial, controlando políticos, jueces y hasta elecciones presidenciales. A diferencia de otros capos como Lucky Luciano o Al Capone, Costello no era un asesino impulsivo. No necesitaba una pistola cuando podía controlar la ley con un simple sobre lleno de dinero. Esta es la historia de cómo un niño inmigrante se convirtió en el cerebro del crimen organizado en Estados Unidos. Si te apasionan los crímenes y misterios más impactantes, suscríbete y dale me gusta al video. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las historias más fascinantes y escalofriantes de la historia. Frank Costello nació el 26 de enero de 1891 en Calabria, Italia. Su verdadero nombre era Francesco Castiglia, y su familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía apenas 4 años. Se instalaron en el Lower East Side de Nueva York, un barrio pobre donde los inmigrantes italianos, irlandeses y judíos luchaban por sobrevivir. Desde niño, Costello entendió que en América había dos formas de triunfar: con trabajo honesto o con crimen. Eligió la segunda. A los 11 años ya formaba parte de una pandilla callejera. A los 15 ya había sido arrestado varias veces por robo y agresión. Pero lo que lo hacía diferente de los demás delincuentes era su capacidad para pensar estratégicamente. Costello no solo quería ser un matón, quería ser un jefe. En los años 20, el crimen organizado en Nueva York estaba dividido entre mafiosos italianos de la vieja escuela y los nuevos gánsteres que querían hacer negocios sin importar la etnia. Frank Costello se unió a una banda que incluía a Charlie Lucky Luciano, Meyer Lansky y Benjamin Bugsy Siegel. Juntos, estos jóvenes criminales soñaban con una mafia diferente, sin códigos anticuados y sin necesidad de matar a cualquiera por respeto. Mientras Luciano y Siegel eran expertos en violencia, Costello tenía un talento especial: las conexiones políticas. Sabía cómo sobornar jueces, cómo comprar policías y cómo hacer que los políticos trabajaran para la mafia. Y con la llegada de la ley seca en 1920, ese talento lo convirtió en millonario. Cuando el gobierno prohibió el alcohol en Estados Unidos, los mafiosos vieron una oportunidad de oro. Costello y su grupo comenzaron a importar alcohol ilegal desde Canadá y el Caribe, creando una red de distribución más eficiente que la de cualquier empresa legítima. Mientras otros gánsteres mataban por territorios, Costello usaba su inteligencia para comprar políticos y asegurarse de que su negocio operara sin problemas. Su fama creció y pronto se convirtió en el cerebro financiero de la mafia. Pero la verdadera prueba de su poder llegaría cuando la mafia entrara en guerra. En los años 30, la mafia italiana en Nueva York estaba al borde del colapso. Dos grandes facciones luchaban por el control: la vieja escuela, liderada por Joe Masseria, un mafioso tradicionalista que no confiaba en nadie que no fuera siciliano. Los modernos, liderados por Salvatore Maranzano, que también quería el poder absoluto. Lucky Luciano y sus aliados, incluyendo a Costello, sabían que esta guerra era un obstáculo para el crecimiento de la mafia. En un movimiento audaz, Luciano traicionó a Masseria en 1931, organizando su asesinato en un restaurante de Coney Island. Semanas después, hizo lo mismo con Maranzano. La guerra terminó y una nueva era de la mafia comenzó. Luciano reorganizó la mafia en las 5 familias y Frank Costello se convirtió en el hombre clave de las finanzas y la política del crimen. Mientras otros jefes dirigían el crimen con violencia, Costello se convirtió en un gánster de guante blanco. No usaba armas, usaba influencia. No extorsionaba, compraba políticos. No violaba la ley. Hacía que la ley trabajara para él. Gracias a sus contactos en el gobierno, logró que los negocios de la mafia, como los casinos, apuestas y tráfico de alcohol, operaran sin ser molestados por la policía. Este estilo único lo llevó a ganarse el apodo de el primer ministro del inframundo. Pero el destino de Costello cambiaría drásticamente cuando Luciano fuera arrestado en 1936. Con su amigo y jefe fuera del camino,
Costello se convertiría en el líder más poderoso del crimen organizado en Estados Unidos. Pero con tanto poder, también llegaron nuevos enemigos. Para 1936, Lucky Luciano, el jefe absoluto de la mafia, fue arrestado y sentenciado a prisión. La Cosa Nostra necesitaba un nuevo líder, alguien que pudiera mantener el poder sin llamar demasiado la atención del gobierno. El elegido fue Frank Costello, pero a diferencia de Luciano, que gobernaba con una combinación de violencia e inteligencia, Costello tenía un enfoque completamente diferente. Menos balas, más política, menos guerras entre mafiosos, más corrupción en el gobierno, menos problemas con la ley, más negocios legales para lavar el dinero sucio. Así nació la era dorada de la mafia, y Costello estaba en la cima del imperio criminal. Bajo el liderazgo de Costello, la mafia dejó de ser solo un grupo de matones callejeros y se convirtió en una corporación millonaria. Uno de sus negocios más lucrativos fue el control de las apuestas y los casinos. Las apuestas ilegales en Nueva York le generaban millones cada año. Los casinos en Las Vegas y La Habana eran manejados con el respaldo de la mafia. La policía, jueces y políticos estaban comprados para mirar hacia otro lado. Costello convirtió el crimen en una empresa organizada, con jerarquías, reglas y un sistema de pagos para proteger a la familia mafiosa. Pero su verdadero poder no estaba en el dinero, sino en la política. Mientras otros jefes de la mafia se escondían en la oscuridad, Frank Costello caminaba por Nueva York como un hombre libre. Iba a reuniones con políticos y empresarios. Asistía a eventos sociales con jueces y senadores. Era conocido en círculos de poder como un hombre de negocios respetable. Esta estrategia le permitió controlar la ciudad sin necesidad de esconderse. Uno de sus mayores logros fue influenciar elecciones y colocar políticos en el poder. Se dice que tenía jueces y alcaldes en su bolsillo. Sobornaba senadores para asegurarse de que las leyes beneficiaran a la mafia. Incluso tenía conexiones con la Casa Blanca. Pero mientras Costello construía un imperio sin violencia, sus enemigos dentro de la mafia veían su liderazgo como una debilidad, y uno de ellos estaba listo para derribarlo. A pesar de todo su poder, Frank Costello no tenía el respeto de todos los mafiosos. Uno de los más peligrosos era Vito Genovese, un gángster que había esperado años para tomar el control. Genovese no creía en la estrategia de Costello. Quería volver a la era de la violencia y la intimidación. Quería que la mafia impusiera su poder con sangre, no con política. Y sobre todo, quería el trono que Costello ocupaba. En 1957, Genovese hizo su movimiento. Ordenó un intento de asesinato contra Costello. Quería eliminarlo y tomar el poder absoluto de la mafia. El ataque ocurrió el 2 de mayo de 1957. Frank Costello llegaba a su departamento en Nueva York cuando un asesino lo esperó en la entrada. Le disparó en la cabeza, pero Costello sobrevivió milagrosamente. El disparo le rozó el cráneo, pero no lo mató. Sin embargo, Costello entendió el mensaje. Su tiempo en el poder había terminado. La vieja mafia no quería diplomáticos, quería asesinos. Poco después, Frank Costello renunció como jefe de la familia criminal. El hombre que había llevado a la mafia a su máxima expresión perdía el trono sin necesidad de un juicio, sin traiciones dentro de su círculo cercano. Pero aún no estaba acabado. Después de dejar el liderazgo de la mafia, Frank Costello se enfrentó a otro enemigo, el gobierno. El FBI había estado siguiéndolo durante años. Los senadores lo llamaron a testificar en el famoso Comité Kefauver sobre el crimen organizado. Por primera vez, un jefe mafioso tenía que hablar ante la televisión nacional. Costello se negó a responder muchas preguntas, pero su voz se volvió un símbolo de la mafia. Millones de personas escucharon al hombre que controlaba la ciudad con su influencia, pero su caída era inevitable. Fue arrestado en varias ocasiones, y aunque nunca recibió una condena grave, su poder estaba desapareciendo. A medida que Vito Genovese y otros mafiosos más violentos tomaban el control, el mundo de la mafia cambió para siempre. Frank Costello había dominado el crimen con inteligencia, pero la mafia volvía a la violencia. Y el hombre que una vez controló políticos y casinos ahora tenía que luchar por su propia supervivencia.
Por más de 3 décadas, Frank Costello gobernó el crimen organizado sin necesidad de recurrir a la violencia. Su influencia en la política, su capacidad para sobornar jueces y su habilidad para controlar las apuestas y los casinos lo convirtieron en el cerebro financiero de la mafia. Pero en el mundo del crimen, el poder nunca es eterno. Después del intento de asesinato ordenado por Vito Genovese en 1957, Costello entendió que su tiempo había terminado. Renunció como jefe de la familia Luciano, pero no estaba listo para desaparecer por completo. Sin embargo, el gobierno y sus enemigos dentro de la mafia tenían otros planes para él. Cuando Costello dejó el poder, Vito Genovese finalmente tomó el control de la familia criminal. Pero había un problema. Frank Costello seguía siendo una figura influyente en la mafia. A pesar de haber dejado el liderazgo, muchos gánsteres aún lo respetaban y lo consultaban. Y lo peor para Genovese, Costello seguía teniendo conexiones políticas. El nuevo jefe de la mafia no podía permitir que Costello siguiera en la sombra manejando el poder. Así que hizo algo inesperado. Organizó una reunión de la mafia en Apalachín, Nueva York. En 1957, invitó a más de 60 jefes mafiosos de todo el país para consolidar su liderazgo. Quería dejar claro que Costello ya no tenía autoridad en la Cosa Nostra, pero la reunión fue un desastre. El FBI intervino, arrestó a muchos de los asistentes y expuso a la mafia como nunca antes. El crimen organizado quedó al descubierto ante el gobierno y los medios de comunicación. Y Costello, aunque no asistió, se benefició del error de Genovese. El fracaso de Apalachín debilitó a Genovese y le dio a Costello una oportunidad inesperada. Seguir operando en la mafia, pero sin ser el jefe visible. Mientras Genovese era perseguido por la justicia, Costello continuó manejando sus negocios sin llamar la atención. Aunque Frank Costello había evitado morir en la guerra mafiosa, el gobierno no estaba dispuesto a dejarlo en paz. Después de la cumbre de Apalachín, el FBI intensificó su lucha contra el crimen organizado. Costello fue investigado por evasión de impuestos, fraude y apuestas ilegales. En 1961, fue sentenciado a 5 años de prisión por desacato al Congreso, después de negarse a testificar en una investigación sobre la mafia. Ya no era el poderoso primer ministro del crimen. Ahora era un hombre viejo, cansado y con enemigos por todos lados. Después de salir de prisión, Costello tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se retiró oficialmente de la mafia. Aceptó vivir con perfil bajo y renunció a cualquier poder dentro de la Cosa Nostra. Y lo más impactante, hizo las paces con Vito Genovese. Muchos pensaron que Genovese querría eliminarlo, pero Costello aún tenía aliados dentro de la mafia. En un acuerdo secreto, Costello entregó sus últimos negocios, pero conservó su vida. Era el fin de una era. Con su retiro de la mafia, Costello vivió los últimos años de su vida como un hombre de negocios legítimo. A diferencia de otros mafiosos que murieron violentamente o en prisión, Costello disfrutó de una vejez tranquila en Nueva York. No tenía el mismo poder de antes. No dominaba la política como en los años 30 y 40, pero aún era respetado por sus antiguos aliados y temido por sus enemigos. Hasta que finalmente, el 18 de febrero de 1973, Frank Costello murió de un ataque al corazón en su apartamento en Manhattan. No hubo tiroteos, no hubo ejecuciones, no hubo guerra. El hombre que había controlado la mafia con inteligencia murió de la forma más inesperada para un mafioso, de causas naturales. Pero su historia aún no había terminado, porque su legado en el crimen organizado cambió la mafia para siempre. El 18 de febrero de 1973, Frank Costello murió de un ataque al corazón en su lujoso apartamento de Manhattan. El hombre que había sido el rey del crimen sin disparar una sola bala, que había gobernado la mafia con influencia en lugar de violencia, murió en paz, lejos de la brutalidad con la que otros jefes encontraron su final. Pero su legado sigue vivo hasta hoy, porque aunque su tiempo pasó, el modelo de mafia que creó cambió para siempre el mundo del crimen organizado. Frank Costello no fue un mafioso común.
Mientras otros jefes reinaban con miedo y mataban sin pensar en las consecuencias, Costello entendió algo que los demás no. El dinero compra más poder que las balas. Tener jueces y políticos en el bolsillo es más seguro que tener sicarios leales. Si la mafia quiere sobrevivir, debe adaptarse y convertirse en una institución, no solo en un grupo de criminales. Este pensamiento transformó el crimen organizado. Incluso después de su muerte, la mafia siguió operando con su modelo de negocios, infiltrarse en la política, manejar sindicatos y lavar dinero a través de empresas legítimas. Sin Costello, la mafia habría seguido siendo solo un grupo de asesinos callejeros. Con Costello, se convirtió en un verdadero imperio. Después de su retiro, Vito Genovese tomó el control total de la mafia, pero su liderazgo fue un desastre. No tenía la inteligencia política de Costello. Su brutalidad atrajo la atención del FBI. Fue arrestado en 1959 y murió en prisión. La mafia nunca volvió a tener un jefe tan influyente en la política como Costello, porque aunque Genovese ganó la guerra por el poder, fue Costello quien ganó la guerra por la historia. Frank Costello nunca fue un santo, fue un criminal. Enriqueció a la mafia con apuestas ilegales, tráfico de alcohol y corrupción política. Compró jueces y manipuló el sistema para su beneficio. Pero a diferencia de otros mafiosos, su legado no se basa en la violencia, sino en la inteligencia. En la historia del crimen, hay asesinos brutales y hay estrategas que mueven los hilos en las sombras. Frank Costello fue el maestro del segundo grupo, y aunque su tiempo terminó, su influencia sigue viva en la historia de la mafia.